Vale, señor Pedro Sánchez, ¿no? de presidente del gobierno, dice que nunca, bueno, esto lo dice la cuenta del PSOE, nunca España ha tenido una influencia como la que tiene hoy en Europa y nunca ha tenido una posición tan desnortada como la que tenemos ahora. Claro, esto se lo pueden decir a alguien que no sepa nada de historia. Pero claro, a uno que le gusta la historia, pues, oye, esto no me cuadra. Vamos a ver qué dice aquí el presidente. Con todas las dificultades, somos el país con menor inflación de la Unión Europea. Somos el país que más crece de las principales economías de la Unión Europea. Somos un país que está acumulando durante estos últimos 12 meses, hasta noviembre del año pasado, un aumento del 24% de las inversiones extranjeras directas, 30.000 millones de euros, muchos de ellos vinculados o movilizados en torno a los proyectos industriales transformadores que muchos de vosotros, porque sois representantes de algunos de estos territorios, tenéis muy en mente. Y como he dicho antes, con el mayor nivel de empleo de nuestra historia y la temporalidad bajo mínimos. Y con una desigualdad, y esto es importante también, siempre subrayarlo, una desigualdad que ante dos crisis tan devastadoras como la pandemia y la guerra, no ha visto elevados sus niveles de desigualdad ya de por sí bastante altos en nuestro país. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que nunca España ha tenido una influencia como la que tiene hoy en Europa. Y nunca pues hemos tenido una oposición tan desnortada como la de ahora. Por tanto, pese a las dificultades y la complejidad del momento, lo que también tenemos que ser conscientes, porque lo vemos en el debate, es que hasta nuestros propios adversarios políticos saben de la eficacia de nuestras políticas. Pues dice aquí el señor presidente que, bueno, pues que España no ha sido nunca tan fuerte y claro, precisamente ahora España que se reduce a pues, la península ibérica y unas pocas islas. Pero es que, claro, recordemos los tiempos de Carlos V. A ver, voy a quitar esto para hacerlo grande. Que como Medio sabéis, mundo pues era de España. estudio historia del arte y el periodo pues, del Imperio Español pues, es mi favorito. Esto es un libro que se llama Los triunfos de Carlos V. Fueron una serie de grabados y de pinturas que se encargó, si no recuerdo mal, Felipe II sobre su padre. Y aquí vemos a Carlos V ahí en medio con las columnas de Hércules que está sometiendo, pues está el Papa, está el turco, está el francés y pues unos cuantos nobles. ¿No? En estos tiempos recordemos que España, batalla en la que participaba, pues batalla que vencía, que sometía a sus enemigos. Teníamos territorios por todo el mundo en plena época de apogeo, de expansión territorial. Carlos V era el hombre más poderoso de la tierra, aunque bueno, seguramente en Mongolia pues no les afectaría mucho Carlos V, pero en el resto del mundo pues sí, sobre todo en América y en Europa y en parte de África, por lo que decía el emperador, pues se tenía que hacer mucho más poder, por supuesto, que el Papa. Claro, que a mí, y ahora me dais vuestra opinión, que a mí me diga Pedro Sánchez que España ahora es el momento en el que más influencia tiene en Europa, pues oye, pues no sé yo, no sé, los reyes católicos, Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, todos estos que eran, o sea, tenían un imperio en Europa, dominaban media Europa y no tenían influencia sobre Europa, no tenían influencia sobre el mundo. Claro, pero esto lo sabemos nosotros, o alguien que lea un mínimo de historia, pero alguien que no tiene ni idea de historia, pues se lo traga completamente. Y recordemos que el PSOE, con esto de la ley de memoria democrática, anteriormente memoria histórica, pues no es otra cosa que la damnatio memoriae que hacían los romanos. Lo que había antes no me gusta o lo tengo que tachar de lo que sea para justificar mi reinado, pues lo borro, le borro la cara a los grabados, a los relieves, lo borro de los documentos, damnatio memoriae. Esto es lo que está haciendo un poco el PSOE, reescribir la historia a base de leyes. Y me estoy acordando también de Orwell, de 1984, en el que protagonista, no sé si habéis leído el libro, lo recomiendo, Sí, pues buenísimo. está creo que lo leí hace ya unos años, pero estaba en un escritorio y le llegaba un documento por un tubo, creo recordar, él lo modificaba, ponía otra fecha o ponía otro lugar, lo que fuese, una copia la mandaba a otro tubo que se iba al archivo donde fuese y la original la mandaba a quemarse. Y así reescribían un poco la historia. El líder ha dicho que para no sé qué fecha tendremos no sé cuántas toneladas de lo que fuese. No se cumplía, pues el líder entonces no había dicho eso, sino que había dicho que había menos toneladas. Algo así era. Sí. ¿Cómo veis vosotros esto? ¿España ahora verdaderamente es cuando más influencia tiene? ¿O aquí que se está reescribiendo la historia a conveniencia? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Qué opináis? ¿Qué va? O sea, la historia, claro que se está reescribiendo a conveniencia, pero tal cual. O sea, pero ya a nivel Europa, es que yo creo que la gente casi ni se acuerda de nosotros, de no sé por qué tenemos el nexo del idioma con Latinoamérica y que también tenemos un nexo con Marruecos. ¿Quién se acuerda de España?
O sea, ahora mismo España es más fruto de la suerte, de dónde está posicionada, que de sí misma y de su capacidad de gestión. Lamentablemente, porque me gustaría que fuera de otra forma, pero ahora mismo el mayor impacto que hemos tenido nosotros ha sido Eurovisión, el chanelazo. Eso sí lo han conocido. Y veremos este año que yo creo que nos vamos a comer una mierda. O sea, que ni Eurovisión ya. Seguramente. Ahora hablaremos de Eurovisión, si queréis, que está el tema también Vale. interesante. ¿Tú Sí, cómo lo ves, bueno, Alejandro? al final, decir que tenemos mucha influencia en Europa y luego que Marruecos nos tenga que decir lo que tenemos que hacer, que es lo que realmente pasa, o sea, es que es para echarse a llorar. De hecho, pero es que estas cosas Pedro Sánchez las ha hecho siempre. Cuando pasó la cumbre de la OTAN, ¿no? Él hablaba de que había conseguido un acuerdo histórico para Ceuta y Melilla y no. O sea, nada de lo que decía era verdad. O sea, la OTAN no había decidido que iban a proteger Ceuta y Melilla. Hablaban de algo de los territorios del sur, vigilarlos, pero siempre hace lo mismo. O sea, te vende una bicicleta como si fuera una moto. Y es que hay que ver solo los temas que son importantes para España en su relación con Marruecos, los que ya he dicho, ¿no? Ceuta y Melilla y Aguas Canarias. Aquí España debería de tener la mínima capacidad de actuación. Es decir, ¿por qué Marruecos nos tiene que decir cómo tenemos que comportarnos respecto a aguas que nos pertenecen o respecto a territorios que nos pertenecen? No tiene absolutamente ningún sentido. Y hay gente que dice, no, es que claro, es que Estados Unidos presiona a España para que obedezca a Marruecos. Vale, supongamos que es así, pero es que proteger nuestro territorio, la comunidad internacional entera lo vería bien. O sea, nadie va a quejarse de que España decida defender la frontera de Ceuta y Melilla. No tiene ningún sentido. Entonces, regalar, ya no solo físicamente, sino con los propios discursos, nuestros territorios a Marruecos, pues me parece, en fin, un desastre. Pero es que encima, es lo que decías tú, que lo que contabas de la novela, lo de reescribir la historia. Pero es que, claro, hoy en día, que eso pasara hace años, se podría entender, pero es que hoy en día tenemos acceso a la historia muy fácilmente. Da igual lo que leas en los libros del instituto, que luego puedes acceder a cualquier otro tipo de material por internet o en librerías y demás. El problema es que a la gente no le interesa. Se quedan con la primera cosa que les pasa por delante, que normalmente suele ser lo que dice el PSOE, y ya está, ¿no? Y entonces viene un poco a relacionarse con lo que he dicho antes, de que si nosotros mismos no profundizamos en nuestros conocimientos sobre historia, sobre política y demás, pocas cosas van a cambiar. Javi, estás Javi silenciado. está mudo. Perdón, Ahora. vale. No, que dicen que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo digo que aquel que no conoce su historia está condenado a no repetirla. Porque en España muchos acontecimientos históricos pues, se han hecho muy bien, muchas jugadas maestras. Por ejemplo, el problema de Marruecos se solucionaba muy fácil, pero lo que pasa es que por vías muy políticamente incorrectas, a lo mejor Estados Unidos, la Unión Europea, tal, nos llamaban la atención. Pero sería una manera muy eficaz, ¿no? Igual que hizo Millán Astray hace, pues, 100 años justo. Pero bueno, desde luego España no está en sus mejores momentos. Marruecos por abajo, los separatismos periféricos por arriba, bases estadounidenses en suelo español. Pues, ¿qué queréis, amigos? Esto es un poco deprimente. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Intentaremos cambiarlo, pero va a ser complicado.